Igual sean bienvenidos entonces, ya pues de las últimas clases del periodo. ¿Cómo se nos fue el tiempo, no? Y francamente que esta clase solo tiene tres días a la semana, entonces es poco, ¿no? Pero bueno, ni modo. Y les quiero comentar, pues antes de todo, un par de cosas a manera de recordatorio. En primer lugar, que hoy les libero una mini tarea, ¿ok? Unos 8 ejercicios, que hagan un par diario, y será suficiente, sobre los temitas que estamos viendo. Mañana finalizamos con la teoría y el miércoles quiero que hagamos algunos ejercicios. La otra cosa importante, y es lo que quería revisar, es sobre su presentación de video educativo. Si no estoy mal, esto está para esta semana, ¿no? Me parece. ¿Dónde está esta vaina? Tercer parcial. Ok. ¿Noto? Entonces, está para jueves y viernes. Ok, está para jueves y viernes, pero en ese sentido quiero saber cómo van. Dos opiniones ahí. Marta, ¿cómo van ustedes? Adelante. Buenos días, ingeniero. Buen día. Con la teoría general ya estamos bien. Lo Ujú. único que en lo que tenemos dudas es con la situación en Honduras, porque estuvimos preguntando en Claro y Tigo y al parecer como no cuentan con la tecnología exacta, pues no la promocionan, pero ahí vamos a investigar. ¿De qué están investigando ustedes? Internet de las cosas. Pero creo que incluso, yo creo que Tigo lo ofrece ahí en internet usted. Pero bueno, Ah, igual hay muchas empresas, sí, revisen en internet ahí. Ok, ok. y Bueno, gracias. bueno, Ariel, ¿cómo van ustedes? No sé si son del mismo Hola, grupo. ingeniero. Ujú. Pues este fin de semana tuve un tiempo libre y pude investigar y ayer a Víctor, que es el coordinador, ya le entregué mi parte. Yo investigué de lo de Triple Play, que es en términos de marketing, y la red estructura HFC para el Triple Play. Y le envié Sí. ayer. Entonces dijo él que iba a hacer el email y ya enviaron la pauta del video de cómo iba a hacer. Sí, sí, creo que HFC, o sea, el híbrido de usar fibra y cobre, aún lo usan bastante, de verdad. Aquí en Tigo y Claro, al menos. Cable color Sí, también, ¿verdad? que es lento el internet, ¿verdad? No, fíjate que no necesariamente sea eso. Creo que Cable Color está ofreciendo fibra ahorita meramente. Y creo que todos, hay una tecnología, no quise que lo expusieran, que se llama GPON. ¿Lo han escuchado? Ahí es meramente por fibra, GPON. Ingeniero, Pero, ujú. bueno, siga. Sí, pero bueno, no, ya solo eso iba a decir. Adelante. Pues yo voy y voy a ir aquí a las oficinas de Hondutel aquí en Danlí a ver si me podían, bueno, a ver si me pueden dar información después de clase ahorita a las ¿De 8 de qué la vos? mañana, 9. ¿De qué Y querés investigar? eh, siempre con lo de Ariel, de telefonía fija y eh, a ver a Tigo o Claro o a otra compañía, pero usted no incluyó ahí que nos acercáramos a Cable Color, porque esa compañía es como que proviene directamente de Cable Color para terminar de profundizar en el concepto de Triple Play, pero no sé, porque ahí no ofrecen telefonía fija, Cable solo, Color no ofrece. al menos ahí se llama ISG, se llama esa compañía Ah, que pues, Cable Color le provee, pero un amigo mm, mío trabaja ahí, yo le pregunté y me dijo de que telefonía fija no ofrecen. ya. Entonces, no sé si Mm, puedo profundizar el concepto de Triple Play ahí y tal vez hoy en Hondutel me dan información. Al menos en eso vamos, ujú. con la teoría general estamos relativamente bien, pero con la consulta a los operadores es que estamos un poquitito, digo yo. Sí, 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 sí. Sí, y a ver, ¿verdad? Si los atienden, porque lo importante ahí es hablar con la gente indicada también. No van a, no les va a salir alguien ahí de servicio al cliente o algo, ¿verdad? Porque iban a estar bateando, como dicen. Em,
Pero bueno, me alegro entonces que estén acercándose un poquito. Lo otro que les iba a decir es que con mecánica tenemos como el mismo ejercicio. Y con mecánica, ellos sí están más apretados, compa. O sea, mecánica es un curso duro y los compas son relativamente nuevos, o sea, en la carrera, ¿verdad? Segundo año por ahí. Entonces, yo por eso tiendo a ser un poco así, tiendo a ayudarles y en este caso les ofrecí lo siguiente. Sé que esta semana probablemente están cargados porque están finalizando ya algunas clases. Nosotros siempre, las clases que yo imparto, tiendo a exprimirlas hasta el último día. Bueno, digamos, uso uno de los días para subir notas, ¿verdad? O sea, en nuestro caso, el primer día de subir notas es el martes 3, no sé si se recuerdan. Después del feriado del 1 de junio, que lo van a dar el 2 de perdón, del 1 de mayo, que lo van a dar el 2 de mayo. Entonces, el domingo es 1 de mayo y el feriado se ofrece el 2. El 3 se suben notas. Entonces, ahí es donde yo tengo agendada la repo, ¿verdad? Pero lo que yo les ofrecía a los compas era que, porque van a presentar también un video similar al de ustedes, es que cuando ya estén más tranquilos, lo presenten. Y entonces quedamos con ellos y presentarlo el miércoles, porque este primer día ellos no ven notas, solo los maestros. El miércoles ya ven su nota. Y les dije, bueno, igual van a ver su nota, solo que después de haber presentado su video, que es lo único que quedaría pendiente. Entonces ahí el miércoles van a ver su nota después de haber presentado el video. Y lo hice con el afán de que tuvieran un poco más de tiempo. Entonces yo les puedo hacer la misma propuesta a ustedes. Si sienten que están muy apretados, no tanto con lo nuestro, que entiendo que van bien, sino que con las otras clases, porque, no sé, a veces se juntan las cosas. Y si les queda mejor, por ejemplo, en el miércoles 4 de mayo, entonces solo se los ofrezco de esta manera, podemos hacer lo mismo de mecánica. Entonces, en su caso, sería a partir de 7 a.m. Si no estoy mal, dejamos 1 hora. Lo único, hay un precio a pagar aquí, ¿verdad? Como dejamos 1 hora por grupo, entonces sería 8, 9, 10, 11. Tendríamos que tomarnos, a lo mucho, ¿verdad? Porque yo sé que habrán videos más cortos que otros. De 7 a.m., 8, 9, 10, 11, a 11 a.m. para poder, para que ustedes puedan, pues, presentar su video. Entonces, esa es la opción que les doy, ¿verdad? Entonces, no sé aquí, solo una pregunta rápida. ¿Les queda eso? O sea, presentar su video educativo el miércoles 4 de mayo de 7 a 11 en lugar del jueves de la presente, ¿verdad? Porque jueves y viernes ganarían un fin de semana largo, ¿verdad? Básicamente, 30. Y si esta semana se proponen como que investigar en campo, en sitio, con los operadores o empresas, entonces podrían dejar el fin de semana para poder acomodar todas las ideas. Es un ofrecimiento. Ustedes me cuentan. De mi parte, se me escucha, ingeniero. Te escucho, Víctor. Pues de mi parte está bien, al menos para terminar con los operadores, porque hay que buscar a la gente indicada, como usted dice. Y para la parte, bueno, otra consulta que tengo con respecto a cómo incluir, porque esto es teoría general, ¿no? Entonces, en cómo incluir contenido que tenga que ver con la parte de ejercicios y gráficos, al menos eso, pero eso es una consulta un poquito más puntual que se le haría, porque ya tengo una idea, que se le haría a usted por privado, pero solo eso. Por mí está bien, no sé los demás. ¿Alguien más que opine, compas? Unas 2 opiniones más, a ver si les queda. Suena bastante bien, ingeniero. Ok, pero son del mismo grupo. Veamos otro grupo. ¿Cómo les queda? Marta. ¿O bien salen de ello esta semana? Juan José. Pues, a mi parecer está bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Juan José. Ordóñez. ¿Cómo van ustedes? Pues, a mí me tocó eso del Internet de las cosas y estoy averiguando de la situación actual
y Ujú. solo 2 páginas me ha ofrecido un poco de información. Ah, ok. Sí, es algo, pues no es Y, tan nuevo, ¿verdad? Pero, ajá. pero imagino yo que ahí hay que investigar cuál es la tecnología que existe en Honduras sobre eso, ¿no? Ah, el estado actual, sí, correcto. Lo más tecnológico o las empresas o qué tipo de empresas ofrecen. Sí, correcto. Ok, entonces sí, yo creo que ustedes sí necesitarían tiempo, no sé, alguien más, alguien que no le convenga, por favor. Ok, entonces si quieren voy a cerrar esto así. Miércoles 4 de mayo presentan su video educativo, es lo único que quedaría pendiente en cuanto a sus notas. Y lo presentan de 7 a 11 a lo mucho, ¿verdad? En orden, grupo 1, 7, grupo 2, 8, grupo 3, 9 y grupo 4, 10, ¿ok? Bueno, entonces, permítanme ahora con eso, después de decir ese par de cosas, ¿verdad? La liberación de una mini tarea y sobre el video educativo, que ya lo reagendamos. eh, este, entonces, permítanme terminar nada más lo que estábamos viendo la vez pasada y les voy a recordar. Estábamos viendo un proceso de modulación tomando una portadora que sea un tren de pulsos, no de impulsos, sino que un tren de pulsos, ¿verdad? Y siempre en el contexto de modulación AM, de modulación de amplitud, ¿se acuerdan? Entonces, lo que teníamos en el dominio del tiempo era un producto, ¿ok? Y lo diferente aquí es que este carrier, esta portadora ya no iba a ser senoidal o cosenoidal, etcétera, sino que se iba a ser un tren de pulsos, en efecto. Y pues habíamos tomado pues también el dominio de la frecuencia y quedaba una convolución, ¿verdad? 1 entre 2pi por la convolución de x por c, ¿no? Lo habíamos comentado. En otras palabras, esto que está acá, ¿verdad? Utilizando la mera definición. Por las propiedades sabemos que es 1 entre 2pi por la convolución de x con c. Entonces, la convolución mejor dicho, la transformada de c, si es un tren de pulsos, ¿no? Dado por, creo que aquí se presentaba el tren de pulsos como tal. Bueno, no estaba en el dominio del tiempo, pero recuerden que en el dominio de la frecuencia, por ser una señal periódica, tiene la forma genérica que conocemos como un tren de impulsos, ¿cierto? Como toda señal periódica, entonces se puede representar su transformada como un tren de impulsos, ¿no? 8.24, ¿cierto? Donde lo que había que encontrar son los coeficientes de Fourier a sub k. Recuerden, la serie de Fourier y señales periódicas están estrechamente relacionadas, ¿no? Toda señal periódica tiene su representación en Fourier. Todas, entre comillas, recordamos las condiciones de Dirichlet. Y habíamos encontrado, de hecho, esos coeficientes a sub k que está dado por esto que está aquí, donde este delta, recuerden, era la duración de cada pulso. ¿Okay? Y por ello, pues, con x siendo cualquier señal limitada, eso sí habíamos dicho, con transformada x mayúscula, entonces la señal modulada quedaba 8.26, ¿no? Porque al momento de hacer la convolución de X con la portadora, me refiero a sus transformadas, entonces utilizamos la propiedad de escudriñamiento y lo que quedaba es X, la señal desfasada, ¿verdad? Eso es todo, solo iba a existir donde existían esos pulsos, ¿no? Esos impulsos en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Entonces, esto es lo que teníamos. Y bueno, pues también paralelamente, de hecho, antes de introducir esto, habíamos visto algo que estaba estrechamente relacionado, sobre todo matemáticamente. Era la cuestión del muestreo. Y eso lo habíamos abordado de la sección 7.1, ¿no? La representación de una señal continua mediante sus muestras, que le llamamos entonces el teorema del muestreo. Y pues habíamos dicho que parecía extraño, como que poco probable poder rescatar una señal a partir de muestras, pero vimos que sí era posible. Y recordarán que lo muestreamos mediante una serie de impulsos, ¿no? A diferencia de nuestro caso de modulación, lo que teníamos en la portadora eran pulsos. En este caso, muestreamos con impulsos. Entonces, sí, adelante. Está compartiendo algo. Fíjate que se supone que sí, pero... Se quedó trabado en documentos, pero pensé que solo era a mí.
Ok, sí, no hay problema. Muchas gracias por comentar. Entonces hablaba, qué barbaridad, gracias por decirlo, que en la modulación, ¿verdad? Utilizábamos una portadora de pulsos, ¿ok? Y dije que también abordamos el teorema de muestreo, en el que utilizamos para muestrear un tren de impulsos, ¿no? Pero lo importante era recordar lo siguiente, que el teorema de muestreo lo vimos, también lo construimos, que si tenemos una señal continua x de t de banda limitada, no, esto es importante, que tiene un espectro finito, o en otras palabras, ¿verdad? Que tiene transformada a cero saliéndose de este espectro, menos omega sub m hasta omega sub m, entonces x de t se puede determinar unívocamente mediante sus muestras, ¿no? Unas muestras, siempre y cuando, fíjense, esto es importante, la frecuencia del sampling, estas, no sé si se recuerdan, era la frecuencia que tenía que ver con los impulsos, tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia de la señal muestreada. ¿Ok? Y si eso sucede, entonces estamos bien, porque no sé si se recuerdan que vimos como que podía haber un overlapping que no queríamos, ¿no? Un overlapping que no queríamos. Acá, ¿no? Teníamos la señal que queríamos muestrear, su espectro, teníamos los impulsos para muestrear, y esto, como saben, la convolución conlleva a algo como esto. Entonces, no podía pasarse de este valor, ¿no? Omega sub m, porque entonces iba a haber un overlapping como el que está descrito o esquematizado en la figura 7.3D, ¿no? Entonces, no queremos eso. Entonces, por eso se tiene esta condición, ¿no? Y lo importante ahora es, en este contexto, la reconstrucción de la señal original y en el contexto de la modulación, la demodulación. Entonces, dadas estas muestras, podemos reconstruir x de t generando un tren de impulsos periódicos en el cual los impulsos sucesivos tengan amplitudes que correspondan a valores de muestras sucesivas. Este tren de impulsos es entonces procesado a través de un filtro paso-bajas, ¿no? Con ganancia t. ¿Por qué con ganancia t? Recordarán, porque aquí quedaba el inverso de t, ¿no? En la señal muestreada. X sub p le llamábamos, ¿cierto? Entonces necesitamos un filtro paso-bajas con ganancia t cuya frecuencia de corte sea mayor que omega sub m y menor que omega sub s menos omega sub m, que tiene que ver con lo que hemos platicado. Entonces la señal resultante será exactamente igual a x de t. Una cosita más que no comenté la vez pasada es que la frecuencia de muestreo, bajo el teorema del muestreo, debe exceder a la frecuencia de 2Wm, perdón, 2 omega sub m, ¿verdad? Como habíamos planteado. Se conoce comúnmente como velocidad de Nyquist, ¿verdad? Entonces, solo les quiero decir el término porque lo van a ver en la literatura así, velocidad de Nyquist o frecuencia de Nyquist, ¿ok? De hecho, a la frecuencia omega sub m correspondiente a la mitad de la razón de Nyquist se conoce a menudo como frecuencia de Nyquist, ¿verdad? Debe ser por cuestiones históricas. Ahora bien, volviendo a nuestro caso de modulación, y es más, nos interesa lo que acabo de recordar para la parte de demodulación, porque, si quieren veámoslo aquí rapidito, 604. Porque eso tiene implicaciones ya no en la reconstrucción de la señal, sino en la demodulación de nuestra señal, que vendría siendo como un proceso que tienen el mismo objetivo, ¿no? O sea, obtener la señal x de t de nuevo, ¿no? Una vez, en nuestro caso, una vez que ha viajado en el canal de transmisión particular, ¿no? Entonces, por aquí debe estar. Ok. Entonces, en efecto, si ustedes se fijan, esta expresión, decía la vez pasada, es muy similar al caso, eh, del teorema del muestreo. Lo único que cambia, lastimosamente ya lo quité, es que aquí tenemos a sub k como estos coeficientes de y. Y en el otro caso, los coeficientes eran 1 sobre t, ¿verdad? Entonces es la principal diferencia. Y en efecto, entonces por eso hice aquí, comparando esas dos ecuaciones que comento, el espectro I de t es muy similar al resultante con un muestreo de tren de impulso, siendo la diferencia los valores de los coeficientes, como acabo de decir.
Para el tren de impulsos, todos los coeficientes son iguales a 1 sobre t, mientras que para el tren de pulsos, los coeficientes están dados por la ecuación que les acabo de mostrar acá. Ok, estos que están acá particularmente, ¿verdad? Recuerden, estos A sub k son estos, ¿ok? Entonces, en consecuencia, las réplicas de x de j omega no se traslapan cuando omega sub c es mayor que 2 omega sub m. Entonces, esto es importante porque precisamente corresponde a la condición de muestreo de Nyquist que les había dicho. O sea, que se puede recuperar la señal. Si esta restricción se satisface, entonces, como sucede con el muestreo del tren de impulso, x de t se puede recuperar a partir de y de t. Con la misma cosa, con un filtro paso bajas con frecuencia de corte mayor que omega sub m, pero menor que esta diferencia, ¿no? Además, la misma conclusión se cumple para una amplia variedad de otra forma. No necesariamente pulsos rectangulares como lo que acabamos de ver. Si CDT, la portadora es cualquier señal periódica con transformada de Fourier, como en 824, así, que en realidad cualquiera se va a ver así, cualquier señal periódica se va a ver así. Lo que va a cambiar son los coeficientes A sub k. Para algún conjunto de coeficientes, entonces y de j omega está dado por la misma expresión que acabamos de mostrar, 826, ¿no? Solo que cambia, esto es lo que cambiaría nada más. Por consiguiente, en tanto que se cumple la condición de Nyquist, las réplicas de x mayúscula no se traslapan, permitiendo recuperar x de t, salón. Con un filtro paso baja, siempre y cuando el coeficiente de c sea diferente de 0, a sub 0, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en cuanto a la demodulación, entonces se puede demodular y podemos hacerlo con los sistemas descritos en 8.2, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Pues podemos usar modulación síncrona o asíncrona. Finalmente, cierro con esto. Entonces se entiende bien, ¿verdad? Esto del uso de una portadora periódica de pulso, ¿no? Un tren de pulsos que le llamamos, ¿no? Es muy sencillo el concepto. Y ahora viene un concepto importantísimo que es TDM, Time Division Multiplexing, que GCM como tal, la tecnología 2G móvil, utiliza bastante esto, ¿no? Y ustedes pues seguramente me los encuentro. Hoy por hoy hay varios exalumnos que son colegas míos, de hecho, de Claro. Entonces, pues les comento, si ustedes trabajan en la parte de telecomunicaciones, van a ver mucho esto de Time Division Multiplexing, el concepto de uno también, etcétera. Y que dicho sea de paso, parece que salen mejor formados los compas de Unitec de telecomunicaciones que los de eléctrica en la rama de telecomunicaciones. No sé, pues hay diferencias notables. Una es una carrera y la otra es otra orientación. Pero en fin, lo decía de paso. En cuanto al Time Division Multiplexing, entonces, fíjense, en este concepto es bien interesante y aquí se ve esquemáticamente de forma muy sencilla. Veamos, la modulación de amplitud con una sola portadora de tren de pulso se usa a menudo para transmitir varias señales. Ya habíamos visto algo similar en el caso de AM, no sé si se recuerdan, pero lo que hacíamos en aquel caso era asignar un espectro diferente para cada portadora. Vamos a ver, esto lo vimos en secciones previas, ya se los comento. Teníamos un diagramita que sumaba, ¿no? Se los pongo. Demodulation. Esta creo que es, ¿no? Aquí, en Frequency Division Multiplexing, recordamos que para poder nosotros enviar varias señales en un solo canal, por ejemplo, lo que hacíamos era proponer diferentes señales portadoras de frecuencias distintas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces lo que ocurría en el espectro, en el dominio de la frecuencia, era pues que las señales, la voz, por ejemplo, una voz, la otra y otra, lo que pasaba es que cada una ocupaba diferentes espectros, ¿verdad? Como muestran aquí las diferentes señales moduladas.
Entonces podían viajar en un canal de transmisión que tuviera una banda ancha, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, y pues sí, la suma era lo que iba a viajar, W, por ejemplo, que se miraba como esto. Pero en este caso es diferente, ¿no? Pero el objetivo es el mismo. Y se conoce como Time Division Multiplexing. Entonces, lo que ocurre acá es que, voy a hacer referencia a la figura 8.23, si se fijan, acá, si tenemos portadoras de este tipo, de duración finita periódicamente, aquí esto tiene duración delta, recuerdan, hay zonas, digamos así espacialmente viéndolo aquí, o temporalmente hablando, hay momentos en el que no existe modulación. ¿Están de acuerdo? XTT es continua, pero al modular con una portadora periódica, en este caso un tren de pulsos, hay tiempos en los que no existe señal modulada. ¿Están de acuerdo? Y en ese sentido, pues, la señal modulada es diferente de cero solo cuando la señal portadora CDT no es cero, o sea, está activa. Está claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está activa y aquí existe señal modulada. Aquí está activa, aquí existe señal modulada. Pero aquí está inactiva, digamos, es cero, entonces aquí no existe. Entonces, durante los intervalos en el que CDT está inactiva, se pueden transmitir. Esto es lo importante acá, ¿verdad? Es interesante, si lo piensan, pues aquí, ¿quién habrá reflexionado en esto? Se pueden transmitir otras señales moduladas de manera similar. Y hay dos propuestas para poder pensar esto. Una que es una forma así genérica, en el que pongamos atención a esta primero, ¿no? 8.25a, ¿verdad? Que tenemos varias señales en el tiempo, X1, X2, X3, X4, como en el caso que les acabo de recordar, ¿verdad? Habíamos pensado en la voz de varias personas, pues viajando en un solo canal. Ahora similarmente, pero vamos a aprovechar lo que acabamos de decir, ¿no? Que cuando CDT esté inactiva, se pueden transmitir otras señales. Dos representaciones equivalentes de este proceso se muestran a continuación. En esta técnica para la transmisión de varias señales sobre un solo canal, cada señal es por supuesto asignada a un conjunto de espacios de tiempo de duración delta que se repite cada t mayúscula segundos y que no se traslapa con otros espacios de tiempo asignados a señales, ¿no? Entonces lo pueden pensar así. Por ejemplo, piensen que el tiempo va corriendo y esta cosa va girando, ¿no? En el tiempo. Entonces aquí a X1 le corresponde un tiempo, a X2 otro, a X3 otro y a X4 otro. Este procedimiento se conoce como multiplexaje por división de tiempo. ¿Sí? Y la otra cosa que apuntar es que entre más pequeña sea la razón, delta, recuerden que este delta mayúscula es la anchura de la señal portadora. Y T, solo lo habíamos dicho que precisamente un conjunto de espacios de duración delta que se repite cada t segundos. Es el periodo, ¿verdad? Diferente la anchura al periodo. Este procedimiento se conoce como multiplexaje por división de tiempo, TDM. Si bien el multiplexaje por división de frecuencia, que había citado previamente, analizado en sección 8.3, asigna diferentes intervalos de frecuencia a señales individuales, como lo vimos, ¿verdad? Gráficamente, el multiplexaje por división de tiempo asigna diferentes intervalos de tiempo a señales individuales. La de multiplexación de las señales individuales a partir de la señal propuesta, 8.25, se lleva a cabo mediante un proceso de selección de ventana, ¿ok? En tiempo, para seleccionar los espacios de tiempo particulares. En el caso de frecuencia, ¿se acuerdan que lo que proponíamos eran filtros? Filtros que seleccionaban un rango particular de frecuencia para recuperar cada una de nuestras señales. Entonces, yo creo que está claro con esto, pero si no, pueden ver esta parte también. Es equivalente, ¿verdad? Solo que aquí pueden ver explícitamente las señales portadoras, ¿no? Aquí tienen X1 y entonces la vamos a modular con esta portadora, o al revés, ¿verdad? También se habla en la literatura al revés. Tenemos esta portadora y la modulamos con X1. Entonces, lo que quiero que noten es que llamémosla la señal modulada Y1.
Similarmente, podemos hacer lo mismo para una señal X2, solo que ahora la señal portadora, si se fijan, no es la mismita que la anterior, sino que se le asigna otra ventana de tiempo. Si se fijan acá, es diferente, ¿verdad? O sea, aquí y acá, esta está como desfasada en el tiempo en relación a la otra. Y lo mismo con X3, si se fijan, no tiene el mismo, precisamente time slot, le llaman, ¿verdad? En la jerga de telecomunicaciones, time slot, o sea, las ventanitas del tiempo, esta le corresponde a otra. Y pues aquí tenemos Y de 3, que corresponde a la señal modulada para a X de 3. Y X4 lo mismo, si se fijan, ¿no? Están desfasadas en el tiempo. Entonces, se aprovecha eso para pues, poder sumar todas las señales moduladas y obtener una sola señal modulada Y de T. Y la recuperación es un proceso similar, pero a la inversa, ¿no? Entonces, eso se le conoce como Time Division Multiplexing. Y repito, quienes hablen de las redes móviles, en particular la tecnología GSM, que es la de segunda generación, que hasta hace poco estábamos utilizando esa nada más, compas. Entonces, ahí pueden leer un poquito más al respecto y nos hablan más al respecto, ¿ok? Bueno, estimados, al momento lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Feliz día.